de deberes es un poco autocorrectiva, como habéis dado cuenta, están las mismas respuestas. La idea es contestar sin mirar las respuestas y así nos sirve de repaso. Mi intención era poder repasarlo ahora, pero como hemos empezado un poquito justo, voy a simplemente continuar con la clase y podéis después en casa durante la semana repasarlo y así pues más o menos revisar un poco. Quiero empezar la clase con una introducción de libros. Como siempre digo, no es mi intención vender libros, pero poco a poco cada viernes os quiero presentar material que vais a poder utilizar en vuestro estudio. Por desgracia, mucho del material está en inglés. Cada vez hay más en castellano. Yo he estado esta mañana en la librería evangélica y allí, es triste decirlo, pero tienen lo que venden. O sea, que lo que venden, eso es lo que tienen. Hay muchas cosas que no tienen porque no tienen salida. Hay enciclopedias. Yo he traído una que es la de Zondervan, que os hablaba la semana pasada. Son varios volúmenes. Este es el volumen 5. Y estaba buscando aquí la palabra Sanedrín, que recordáis, la semana pasada salió la pregunta, ¿era Pablo miembro del Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín? Y justamente habíamos estado hablando del concilio de los judíos. Presentaros también un libro de alguien de aquí de España, César Vidal. ¿Conocéis? Un erudito, tiene 2 doctorados o 3. Y tengo entendido que se ha hecho miembro de una de nuestras iglesias independientes, bautistas independientes. Así que eso me da una indicación que su doctrina es bastante acertada. Él escribió una especie de biografía de Pablo, el judío de Tarso, y el primer capítulo lo dedica a definir los diferentes grupos que habían, entre ellos los fariseos. Y menciona ni más ni menos que nuestro querido amigo Josefo, el historiador romano, que en la guerra de los judíos habló también de los diferentes grupos, entre ellos los fariseos y los saduceos. La pregunta que salía ¿era Pablo miembro del Sanedrín? Esa era una pregunta que se formuló. Primeramente deciros que el Sanedrín y el concilio es lo mismo. El concilio era un término general. Después de Esdras se empieza el concilio de los judíos con una representación de los diferentes grupos, pero va a ser después de la época helénica que hemos estado estudiando, la influencia de los griegos en el mundo judío, cuando empieza a llamarse Sanedrina, del griego. Y ahí habían fariseos, saduceos, herodianos, habían varios que representaban a los judíos de diferentes grupos y posturas. El Sanedrín tenía un objetivo más bien legal. El Sanedrín tenía que intentar hacer que los judíos cuidaran las leyes y las costumbres de los judíos. Pero estaba en supervisión de los romanos. ¿Recordáis que estuvimos hablando de eso? Y decíamos como el juicio de Jesucristo fue totalmente ilegal. El Sanedrín no tenía derecho a condenarlo a muerte, así que hizo un juicio ilegal durante la noche con testigos falsos que acusaron falsamente a Jesucristo. Y entonces vimos que como no podía el Sanedrín, el concilio, llevarle a muerte, lo entregaron las autoridades romanas para que éstas le entregaran a muerte. Y Poncio Pilato se lavó las manos. Dijo, esta es cosa vuestra, estoy harto de los judíos, de sus problemas, yo me lavo las manos. Y ahí está la famosa expresión, se lavó las manos como Poncio Pilato. Pero recordad, como decía José Manuel, que Esteban es apedreado y ahí encontramos a miembros del concilio. En la enciclopedia Zondervan, leyendo un artículo extenso sobre el Sanedrín, menciona justamente eso, como lo que pasó con Esteban fue totalmente ilegal, se les fue de las manos. Ellos no tenían derecho a castigar con pena de muerte a nadie. Sin embargo, lo hicieron. Y otra cosa también que la enciclopedia Zondervan comenta es justamente la pregunta que iniciábamos, ¿fue Pablo miembro del Sanedrín? Y Zondervan dice, hay 2 posturas. Unos creen que sí lo fue y menciona varios versículos en los cuales Pablo está influenciando o dando su opinión dentro del Sanedrín. ¿Podremos verlo?
Y entonces otros dicen, no fue miembro del Sanedrín porque Pablo era demasiado joven para ser miembro del Sanedrín. Así que ahí deja un poco la discusión, pero esa es la realidad que he encontrado en los diferentes libros que he estado consultando. Unos dicen, sí lo fue, no hay duda alguna, fariseo de fariseos, hijo de fariseo, gran influencia. Y si vamos un momento, vamos a ver dos pasajes para así más o menos ver lo que estamos hablando. Vamos a Juan, para que veáis cómo actuaba. Bueno, vamos a ver 3 pasajes, he dicho 2, pero miraremos el de Juan. Juan 7:50. Si podéis ver Juan 7:50 y os dais cuenta ahí de alguien que era importante dentro del Sanedrín. Mencioné a José de Arimatea. ¿Recordáis que dijimos que él era miembro del concilio, miembro del Sanedrín en secreto? Uno de los representantes primeros del Sanedrín. ¿Quién has dicho primero? Juan 7:50. Juan 7:50. Gamaliel y José de Arimatea. ¿Quién tiene Juan 7:50? No. Por deciros, sí. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual es uno de ellos. ¿No? ¿Y el 7:50? Set 50. de San Joan. Sí, de Sant Joan. Sí. ¿Puedes decir el 51 también? Sí. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Eso es. Ahora está Nicodemo, era miembro del Sanedrín. Y él apela a la ley del Sanedrín y a la ley de los judíos, porque era como la casta representativa legal, diciendo, hey, antes de acusar a un hombre, escuchamos su defensa. Así que tenía derecho a ser escuchado. José de Arimatea, Nicodemo es miembro del Sanedrín, y Gamaliel, que Pablo dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el gran representante del Sanedrín, lo cual nos hace pensar que si Pablo fue su estudiante, Pablo debería haber terminado siendo miembro del Sanedrín también. Pero hay 2 citas, ahora sí, vamos a verla. Una, me pongo las gafas para daros bien la cita. Hechos 8.1, Hechos 8.1. Hechos 8.1. Quien pueda encontrarlo o leerlo en Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, esta cita, ¿os dais cuenta que se está refiriendo a el martirio de Esteban? ¿Habéis notado las palabras y Pablo consentía en su muerte? Eso me indica que Pablo podía haber hecho algo para parar su muerte. Podía haber actuado de alguna manera para frenar el apedreamiento de Esteban. Pero él lo consintió, aún guardó la ropa de aquellos que la apedreaban. Él les ensució las manos, ¿os dais cuenta de su actitud? Pero eso me indica que él podía haber hecho algo para frenarlo. Pero ahora vamos a otro segundo pasaje en 26:10. Hechos 26:10. ¿Podéis leerlo, María? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahí está esa expresión, cuando les mataron, yo di mi voto. Él no podía haber votado si no era miembro del Sanedrín. Por lo tanto, había ahí una dirección directa, una notificación directa, que antes de la conversión, Pablo muy probablemente era miembro del concilio de los ancianos judíos, que no, en mi opinión, no creo que fueran simplemente viejitos y por eso se llamaban ancianos, sino que tenían una influencia sobre la sociedad,
Un dato también que no os mencioné, pero que podemos hoy hablarlo, es que los saduceos, su movimiento era específicamente en Jerusalén. Querían influenciar muchísimo a la sociedad burguesa, a los ricos. Estaban muy metidos en la sociedad, en la política, ese era su campo. Pero el mismo Señor Jesucristo, hablando a ellos, les dijo: desconocéis las Escrituras. Porque, si recordáis el pasaje, estaban discutiendo en cuanto a la resurrección. Y ellos, el Señor les dijo: los saduceos, desconocéis las Escrituras. Su conocimiento de la Escritura era superficial, religiosamente superficial. Los fariseos, sin embargo, estaban repartidos más por todo Israel, eran más gente del pueblo, más cercano al pueblo, y eran muy influencia, que tenían mucha influencia en la gente del pueblo. Así que, un poquito eso es lo que podemos decir, y como siempre digo, hay cosas que sabemos, hay cosas que creemos saber, hay cosas que ignoramos. Y en el caso de Saulo, yo lo pondría en medio. Creemos que sabemos alguna cosa, pero cuando lees los libros te das cuenta que algunos dicen sí lo era, otros dicen no lo era. Y también es muy triste lo que voy a deciros, pero siempre lo digo, cuando uno lee un libro lo sabe todo. Cuando lees 100, ya no sabes nada. Ya no sabes quién tiene la razón y quién no. Pero eso nos va a ayudar. Bien, hoy vamos a viajar un poquito más cerca de nuestras costas, dejando Israel, dejando un poquito la influencia helénica de los helenistas, de la gran dispersión, cuando los judíos fueron llevados a todos los rincones del mundo, y durante el imperio persa se produjo esa gran división, y llegamos a la lección 4, donde vamos a hablar de Roma. Por eso digo, nos acercamos un poquito más a nuestras costas, en la página 23. Si estáis todos en la página 23, vamos a descubrir Roma. Y ahora sí, nos acercamos un poquito más a esas costas. Interesante. Al terminar el estudio de la lección 4, vamos a descubrir estas cosas. Lo primero, apuntar la cuarta época del periodo entre los dos testamentos y 4 hechos importantes de dicha época. Hay 4 cosas que van a pasar en esta época que van a ser de gran influencia para el Nuevo Testamento. Explicar la importancia de los siguientes hechos de la época del Imperio Romano. Primero, el gobierno local limitado. Eso era importantísimo. La paz, pax romana, como ellos decían, la pax romana, y el orden, las carreteras y la renovación del templo. Esas cosas que he leído tan rápido, incluido las carreteras, todos los caminos llevan a Roma, son de vital importancia para que entendamos la expansión del Evangelio y la influencia del mundo romano en el Nuevo Testamento. Bueno, como repaso, vamos a hacer un repaso rápido. Yo sé que habéis hecho el examen y seguro habéis sacado sobresalientes todos, pero haremos un repaso rápido. Completa el bosquejo de las 3 épocas del periodo entre los 2 testamentos que hemos estudiado hasta aquí y los hechos o grupos importantes relacionados con dichas épocas. La primera A, la época del Imperio Persa, 445-336. Esa es la primera época. ¿Recordáis a Esther, Mardoqueo, la influencia que ellos tuvieron ahí en el Imperio Persa? Bien, el punto número 1, la gran dispersión. Eso es lo que pasó durante el Imperio Persa. Durante el Imperio Persa, los judíos van a ser esparcidos por toda la región de Asia Menor. Y le llamamos la gran dispersión. Ahí también va a empezar la sinagoga. Sinagogues, en griego, la sinagoga. Y va a ser también ahí cuando la sinagoga, que van a empezar, punto número 3, los escribas. Los escribas. Eso es algo importante en cuanto a la época del Imperio Persa. Ahora, en la B, la época de la influencia griega. En la época de la influencia griega, vamos a ver, o vimos, mejor dicho, en la época de la influencia griega, 336, el griego como lengua común. ¿Sí? Estoy en el B, ¿verdad? El B, la época de la influencia griega. 1, el griego como lengua común.
la importancia de que el griego se convirtiera en una lengua internacional de economía, de política, de filosofía. Y dos, la versión de los 70, la Septuaginta. Aquellos judíos que ahora ya no podían leer tanto el hebreo o que dejaron de hablar el arameo, hablaban el griego, continuaban siendo judíos helenísticos, necesitaban su Biblia traducida. ¿Puedo dar una pincelada? Es que tengo que decirlo. La importancia de que sepamos leer es cada día más importante, de verdad. Hoy he estado en una librería evangélica hablando de... Quería comprar una versión 60 y me han dicho, es que ya nadie entiende la versión 60, es muy difícil de entender, así que ahora están utilizando una nueva versión. Y yo he pensado, si no pueden leer la 60, ¿cómo van a leer la 1909? La 60 es una buena Biblia, aunque tiene sus errores, yo no digo que no sus mejores posibilidades de traducción. Pero lo que está pasando es que la gente cada vez entiende menos y sabe leer menos. Y por eso es que le cuesta leer una Biblia traducida en 1960. ¿Podéis imaginaros eso? Y bueno, simplemente la versión de los 70 fue porque la gente ya no podía leer la Biblia en hebreo. La tercera época, los macabeos. La época de los macabeos. ¿Dónde aparecen los fariseos, los saduceos y el concilio? En la época de los macabeos. 167 hasta el año 63. Sí, los macabeos, punto C, los fariseos, los saduceos, punto número 2, y el concilio. Y ahora que los he escrito, Ana, voy a decirte algo, pero no se lo digas a nadie. Justamente ahí detrás, ahí debajo de lo que has escrito, estaban las respuestas. ¿Vale? La idea es no mirarlo hasta el final del ejercicio, pero están ahí para que así también podamos mirar que todo está bien contestado. Qué malo profesor, qué malo que sí. Muy bien, pues ahí tenemos lo que estuvimos viendo en nuestro repaso, la importancia del imperio persa y la influencia en el mundo judío, la importancia del imperio griego, la época de los griegos y después la época de los macabeos, la revolución macabea, que trajo sus cosas buenas y también sus cosas malas para la nación de Israel. En el punto 2, 4.2, en esta lección veremos la cuarta época. Hemos visto 3 épocas hasta ahora, nos queda la cuarta. Entre los testamentos, 4 hechos importantes de esta época que nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento y que prepara el mundo para la venida de Cristo. 4 hechos de suma importancia. El primero, en la época del Imperio Romano, tenemos que remarcar el gobierno local limitado. El gobierno local limitado. Roma va a poner gobernantes en cada región para gobernar esa región y tenerla bajo el control. Por supuesto, el gobernante está a las órdenes del emperador en Roma. Pero eso es muy importante. En segundo lugar, lo que llamamos la paz romana, una época donde Roma dejó de conquistar, dejó de combatir, tenía al mundo subyugado, por lo tanto se produjo una época de no combate, de paz romana. Nunca fue 100%, pero eso trajo cambios en la sociedad. Cambios en el ejército. Cuando los soldados ya no combaten, la arman generalmente. Eso también pasó. Y después, las carreteras. Y veremos la importancia de las carreteras, que de verdad fue una obra monumental lo que hicieron los romanos. Y por último, la renovación del templo, la gran renovación del templo bajo el orden herodiano, Herodes. Durante la época en que los judíos gozaban cierta libertad bajo los macabeos, como estuvimos viendo, surgió un nuevo imperio que iba extendiendo su poder e influencia, el Imperio Romano. Para el año 63 antes de Jesucristo, este imperio controlaba gran parte de Europa, el Medio Oriente y África septentrional, África del Norte. Si tenéis ahí un mapa podéis localizarlo en la página 26. Ahora, eso por sí mismo fue un evento histórico extraordinario. Sabemos que Roma empieza con los etruscos ahí alrededor del río Tebes
una pequeña cultura empieza a extenderse por toda Italia, termina conquistando el mundo entero. En el año 63, antes de Cristo, Roma era todo eso que veis en el mapa. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay varias razones, como vamos a ver. Por una parte, la falta de estabilidad política en Palestina, debido a la desavenencia entre los partidos políticos religiosos de los judíos. Intervinieron los romanos en el año 63 después de Cristo, antes de Cristo. Recordarás que los partidos judíos que pelearon por la supremacía política eran los fariseos y los saduceos. Ahora, estoy utilizando el término Palestina. Tenemos un mapa ahí detrás, y podéis ver el mapa primero, donde aparece lo que sería Arabia, Irak actual, Arabia Saudí, Israel ahí en la esquina. Todo lo que nosotros llamamos hoy Tierra de Israel ha recibido varios nombres, desde la tierra de Hutu, o Hitu, ha recibido el nombre de la tierra del otro lado del río, Ebernari. Ebernari era el término que los babilónicos utilizaban para referirse no solo a Israel, sino desde Siria para abajo. Eso incluiría Tiro y Sidón, donde estaban los filisteos. Ahí estaban la región de los filisteos. Y entonces venía lo que serían los reinos davídicos, reino de Judá y el reino de Israel, al otro lado del Jordán. Y también estaban ahí los edomitas, desde el otro lado. Hasta el río de Egipto, que es un pequeño afluente en la península, antes de llegar a la península del Sinaí. Todo eso es la tierra bíblica, todo eso. Pero no era todo Palestina, ni mucho menos. ¿Y por qué le llamamos Palestina hoy? Porque hubo un emperador español, de origen español, Adriano, que en una de sus charlas y enfados con los filistinos, le bautizó a esa tierra con el nombre de Palestina o Palestinus. Y desde entonces se llama a esa zona la tierra de Palestina, refiriéndose a la tierra de los filisteos. Y eso es importante que lo hagamos notar, porque más y más en las noticias, por ejemplo, nos hacen juegos de palabras que si no pillamos nos desmontan. En TV3, semanas atrás, estaban hablando en las noticias de un alboroto que había habido en las esplanadas de las mezquitas. Y yo dije, ¿pero qué estás diciendo? ¿Por qué le llaman a eso las esplanadas de las mezquitas? Porque está la mezquita de Omar, y hay un par más de mezquitas pequeñas, ¿y de las esplanadas de las mezquitas? No. Eso es la esplanada del templo rabínico. Respecto al juego de palabras. Así que lo que han hecho utilizando la esplanada de las mezquitas, están diciendo, eso es árabe. No, señor, eso era judío, y como veremos históricamente, construido ahí el templo de Salomón, reconstruido bajo Esdras y Nehemías, ampliado bajo los grandes cambios de Herodes, y destruido en el año 70. Y después, más adelante, en uno de los califatos, vino un árabe y montó ahí la mezquita de Omar. Y desde 1948, bajo el gobierno palestino, después de hicieron un gran error cuando en el 48 entraron la guerra de los 6 días, después en el 60 y poco, 67 creo que fue la guerra de los 6 días, un grupo de paracaidistas entró en la explanada y quiso conquistar esa explanada para Israel. Y las Naciones Unidas les obligaron a dárselo a los árabes. Si no, esa explanada hoy estaría bajo la supervisión y mandato israelí. Entonces eso también tenemos que decirlo, tenemos que vigilar cuando leemos libros, porque si no oímos noticias, nos dicen cosas que
que no. Muy bien, habéis puesto solo esas dos respuestas ahí, ¿verdad? Palestina, en el punto número 3, fue conquistada por los romanos en el año 63 a.C., llegando a ser parte del Imperio Romano, que la gobernó durante los siguientes 500 años de gobierno, con la excepción de 3 años, desde el 40 hasta el 37 a.C., cuando los partos destituyeron a los romanos y gobernaron en su lugar. Los partos. Los romanos solían permitir a los países subyugados un gobierno local limitado, dirigido por reyes o gobernadores nombrados por Roma. Soldados romanos mantenían el orden y velaban por la situación política. Es como funcionaban los romanos. ¿Lo han visto? Eso me suena bastante también hoy en día, ¿verdad que sí? Así que cuando nació Jesucristo, el rey de Judea era ni más ni menos que Herodes. Herodes el tetrarca. Él era el gobernante romano. Era un edomita judío vendido a Roma. Medio judío, pero obediente, fiel a Roma. Por puro interés realmente. Y de un carácter bastante corrupto, bastante inmoral, bastante malo. El primer hecho notable del Imperio Romano es que permitía el gobierno local limitado. Es muy importante que entendamos esto. Es muy importante porque eso llegará al punto que moverá la destrucción de Jerusalén en el año 70 con el general Tito. En el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, el gobernador ante quien compareció el Señor era Pilato, Poncio Pilato. Mateo 27, 1-2, ¿lo recordáis? Nos habla de este Poncio Pilato. Un hombre también interesantísimo de estudiar en la historia. En cuanto a los asuntos internos de los judíos referentes a la ley de Moisés, Roma dio jurisdicción limitada a la Corte Suprema de los Judíos, o sea, al Sanedrín, que introducíamos la clase con ellos, ¿verdad? Ya aprendimos que dicha corte se llamaba el concilio. Ahora, es cierto que hay pequeñas distinciones entre el concilio y el Sanedrín. No hace falta entrar un poco en esto porque a veces depende a quién lees. Para Josefo su existencia es más legal, más de leyes, pero para otros hablan del concilio como un grupo de que enseñaban la ley de Moisés. Así que depende un poco qué fuente lees. Pero sabemos eso, que aún el concilio, Sanedrín, estaba sometido a la autoridad de Roma. O sea, si ponemos concilio y Sanedrín, sí, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Para nuestro estudio, para nuestro caso, sí. Apunta a la cuarta época del periodo entre los dos testamentos. Vamos a ver, hemos dicho que estaba el imperio persa y después la influencia griega, helénica, y después los macabeos, la época de los macabeos, y ahora la cuarta. Imperio Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Hemos visto un hecho importante de la época del Imperio Romano. La época del Imperio Romano, 63 antes de Cristo. 63 antes de Cristo. Cuando ya es imperio, yo sé que podemos trazar a los romanos mucho antes. Ya durante las guerras púnicas levantaron lo que es hoy la catedral de Tarragona, aunque es triste decirlo, Barquino Nova era un simple campamento que había aquí en Barcelona, pero ya en el 63 era un imperio. Y permitía un gobierno local en cada región. Apunta el nombre de uno de los hombres que gobernaba Palestina bajo los romanos. Hemos dado dos, Herodes y Poncio Pilato. Herodes y Poncio Pilato. Una de las características más importantes de la época del Imperio Romano también no solo es que permitía un gobierno local controlado por Roma, con un gobernante fiel a Roma, también, y esto es muy importante, se produjo lo que hemos llamado la paz romana. Una cosa, ¿Poncio Pilato era judío? No estoy seguro. Me parece que no. Me parece que no era romano, pero siento decirlo, habías leído dónde nació él, se me ha ido de la cabeza, pregunta para la semana que viene. ¿De acuerdo? Ya lo averiguaremos. Yo creo que
es imposible que Poncio Pilato pudiera ser judío. Ujú. Lo digo porque cuando iban a crucificar al Señor Jesús, que los judíos fueron a Poncio Pilato, él le dijo, juzgadle vosotros según vuestras leyes. Por Sí. lo tanto, él no era judío. Claro, se refiere al Sanedrín. Ahí. Pues mira, buena respuesta. Me ha dado ahí el clavo. Vale, la paz y el orden que predominaban dentro del imperio. El poder militar de los romanos conservó este estado en todas partes del imperio. ¿Cuánto es más fácil viajar de un país a otro? ¿Cuando hay una guerra o cuando permitimos la paz y el orden? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo hay paz? ¿Cuántas ganas tengo de ir a Israel a visitar Jerusalén? Pero siempre me da un miedo ir. Justamente ahí me cae uno de esos misiles. ¿Verdad? Pero cuando hay paz, digo, vamos a Jerusalén, no hay ningún problema. Los caminos son seguros. No vas a ser asaltado por una colla de bandidos, mafiosos o guerrilleros. Hay paz. Eso es muy importante anotar. Porque cuando el Señor Jesús nace, había paz. Él podía haber viajado tranquilamente, había paz. Y eso va a ser de gran influencia para el Nuevo Testamento, para la expansión del Evangelio. En la época del Nuevo Testamento, a los obreros cristianos les era posible llevar el Evangelio a varios países porque predominaba la paz y el orden del Imperio Romano. Ahora, cuando por tierra o un estado de sitio los obreros cristianos no pueden viajar libremente, ¿cómo afecta esto al avance del Evangelio? Cuando hay un país donde hay guerra, hay conflicto, ¿eso influencia a los misioneros? Sí, ¿Qué claro. pensáis? Sí, sin duda alguna. Lo más difícil lo paraliza. Ahora, estas preguntas nos están abriendo los ojos para entender cómo el Evangelio en el libro de Hechos se expande rápidamente. ¿Por qué? Porque la situación sociopolítica de la época permitió un avance del Evangelio que de otra manera no hubiera sido posible. Hubiera quedado atascado ahí en la zona de Israel, en la tierra de Jutu. No hubiera salido de ahí. Sin embargo, la paz romana permitió que desde la Capitolina, como llamaba a Jerusalén, pudiera avanzar el Evangelio. Ahora, el punto 14 completa la cuarta época de los hechos importantes que hemos visto hasta ahora. 4 cosas. La época del Imperio Romano, del año 63, fue característica por el gobierno local y 2, paz y orden. Paz y orden. El hecho de que hubiera un gobierno local era importante porque permitió que fuese delegada jurisdicción limitada al concilio. ¿Os dais cuenta ahora cómo entra el concilio? Estoy en el punto 15. Como Roma, el emperador de Roma, no destruía los poderes locales, sino que les daba cierta autonomía, eso permitió que el concilio, el Sanedrín, continuara funcionando. Si Roma hubiera sido de imperio, como tuvimos aquí nuestra dictadura, donde se abolió, y volviendo a la historia de España, se abolió la Generalitat de Cataluña, se abolió el gobierno local de Cataluña. Si Roma hubiera hecho lo mismo con todos los lugares que hubiera conquistado, el Sanedrín no hubiera existido. El concilio no hubiera existido. Por lo tanto, Jesucristo no hubiera sido juzgado por el concilio. Por los judíos. Por los judíos. Y bien Poncio Pilato se lavó las manos porque para los romanos les daba igual que hubiera un dios que 1000 dioses. Les daba absolutamente igual. Pero para los judíos no. ¿Y cuál fue la razón última por la cual crucificaron a Jesucristo? Porque se hizo hijo de Dios.
Por eso, por la misma razón, tendrían que haber apedreado a César. Julio César se denominó a él mismo Dios. Calígula, su brutalidad en su gobierno, también de la descendencia de los dioses. Roma estaba llena de dioses. Si Jesucristo era un Dios malo, no hubieran hecho nada a los romanos. Pero los judíos sí. Cuando Jesús dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, tomaron piedras para apedrearle. Cuando dijo, yo soy, ego eimi, el mismo nombre de Dios en el Antiguo Testamento, tomaron piedras para apedrearle. Todo formó parte del plan, propósito y diseño divino. Por eso hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Venido el cumplimiento del tiempo, era necesario que Jesucristo naciera en ese momento, en ese instante. Dios estaba planeando todo en el control de su soberanía y poder. Por eso, ahí en el punto 4.15, hemos hablado de jurisdicción limitada al concilio, la Corte Suprema de los Judíos, y porque explica la presencia en Palestina del rey Poncio Pilato. Poncio Pilato. Que hemos dicho que no era judío, en cuanto a su religión por lo menos, y tiendo a pensar que era de España, pero es muy probable que me confunda con Adriano. Voy a mirar dónde nació Poncio Pilato. El hecho de que predominara la paz y el orden en la época del Nuevo Testamento permitió que los obreros cristianos llevasen libremente la palabra de Dios por todas partes. ¿Veis el punto 16? Toda esa característica de la época, de la situación sociopolítica, fue una puerta abierta para el Evangelio, recordando el libro de Apocalipsis, cuando a la iglesia dice, se te ha dado una puerta abierta. Las puertas del Evangelio estaban tan abiertas que tenemos, por ejemplo, a Andrés yendo hasta lo que hoy es Inglaterra. Tenemos a Mateo yendo hacia India, según registran la historicidad. Tenemos a Pedro yendo a Babilonia. Tenemos una expansión de los 12 por todo el mundo. Hay un buen libro, creo que se ha traducido al castellano, se llama En busca de los 12. Esos 12 hombres que se fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. Santiago no vino a España. No cada que lo pongáis aquí porque es una falsificación de la Edad Media. Y aún así siguen diciendo que él fue ahí en Santiago. Punto 17. El tercer hecho importante que hemos de ver facilitó los viajes de los que predicaban el Evangelio. Ese tercer punto parece curioso, pero es vital. Y es las carreteras, las mejores carreteras. Punto 17. Los caminos que llevan a Roma. La red de caminos, de puentes que los romanos hicieron por todo su imperio fue de vital importancia. De vital importancia para la expansión del Evangelio. Y solo hace falta tomar un mapa y marcar las iglesias más antiguas y te das cuenta que están cerca de la vía Apia, de la vía Augusta, de los caminos que llevaban a Roma o salían de Roma, las carreteras más transitadas. Los romanos construyeron una red, está en la página 27 ahora, de carreteras por gran parte de su imperio. Las construyeron de tal forma que algunas han perdurado hasta el día de hoy. Vemos la mano de Dios en el hecho de que los romanos construyeron carreteras, pues estas facilitaron los viajes de los que predicaban el Evangelio. Nos quejamos porque tenemos que cruzar el control de aduanas y la seguridad de los aeropuertos hoy en día. Toma solamente unas 8 horas volar hasta Nueva York. 8 horas. ¿Qué pienso que tal? La 27, pensa bien, la 26. 25 y eso. Vale.
Esto tiene una 25. Está al lado, no. Más o menos ya. Sí, un momento. Sí. Vaya, hombre. ¿Qué pasa? Estaba apagada. Un segundo. María, ¿tú los tienes? Sí, sí, sí. Uy. Sí, la visitó. Que a punto de llaman de los nichos. Sí. Y eso ya. Mira eso que hay, vaya. Y. Guapo. Y cuando estaba en el camino, pues como le digo, que lo bueno, eso paga tanto por Página 27.18. Estamos hablando de las carreteras, de aquellos que podían viajar para predicar el Evangelio. ¿Sí? Punto número 19. Rápidamente, a la época del Imperio Romano, año 63, hay tres cosas que estamos viendo. La primera, el gobierno local, el punto 19. La segunda, la paz romana. La tercera, las carreteras. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a avanzar un poquito más para intentar acabar hoy con esta lección 4, donde dice en el punto 20, al lado de cada declaración que damos a continuación, escribe el hecho que corresponde. Os leo la declaración y a ver si así ha quedado sellado bien lo que hemos estado hablando. Permitió que los obreros cristianos llevasen la palabra de Dios libremente por todas partes. ¿Qué fue? Yo diría ¿Las carreteras? la paz y el orden, porque las carreteras me parece que van en segundo. Facilitó los viajes de los que más tarde predicaron el Evangelio. Esas son las carreteras, pero la paz y el orden permitió, como no había combate, no había problemas, que los llevaran el Evangelio. El 3, permitió que cierta autoridad fuese delegada al concilio de los judíos. El gobierno local limitado. Consideremos ahora el cuarto hecho. Hemos visto esos tres. El cuarto hecho, que va a ser de gran influencia e importancia para el Nuevo Testamento. En el punto 21 se llama la renovación del templo. ¡Wow! Según Juan 2.20, el templo en Jerusalén fue edificado en... ¿Qué me lee Juan 2.20? Juan 2.20. Veremos en cuántos años se tardó en edificar el templo. ¿Quién me encuentra esa cita? 2:20. Juan 2.20. Instructor de los indoctos. Maestro. No, está en romano.
Es en Romanos. Ay, sí. No. Juan 2:20. Sí, es verdad. Ese es Pablo. Entonces, Es verdad, que era Pablo. Juan 2:20. Juan 2:20. A ver si no dais cuántos años se tardó. Dijeron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cuántos años? 46. 46 años. Wow. O sea, esto fue más largo que la Sagrada Familia, ¿eh? ¿A que sí? No. 46 años. Ahora, si leemos Esdras y leemos Nehemías, y os animo a que podáis estudiar, descubrimos ahí cosas muy interesantes de la evidencia interna. Esdras, no nos da tiempo de mirar todos los pasajes, pero Esdras 1:5, Rosa, pots llegir Esdras 1:5? Xere, pots llegir 6:15. Esdras 6:15. Vale. Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Eso es un dato histórico. Tenemos, cuando estudiamos la escritura, que buscar datos históricos dentro de los libros que nos permiten entender la época que se vivieron esos eventos. Esto no lo dice la Biblia, pero es un pequeño recordatorio. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, no fueron llevados todos los judíos, fueron llevados los más nobles de las casas real. Fueron llevados la casta sacerdotal, fueron llevados algunas personas influyentes. El vulgo se quedó en la zona de Judá. Judá no quedó absolutamente vacía. Los babilónicos eran los primeros que dejaban ahí la gente o los ponían en diferentes lugares, pero permitía que pudieran vivir en esas tierras. Ahora, cuando el Señor mueve el corazón de un grupito de personas que vuelvan desde Babilonia, subiendo por Éufrates, Tigris, bajando, para volver a reconstruir. Encontramos un remanente, un grupito pequeño que vuelve a Jerusalén. Jerusalén ha quedado ahora bastante deshecha, bastante dejada. Y ellos van a empezar a construir o reconstruir lo que había sido Jerusalén, por una parte, con las murallas, y el templo, por otra parte, el centro de adoración que era de suma importancia para los judíos. Ahora, si puedes leer Jeremías en 6, 15 y 16. 6, 15 y 16. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahora, Darío fue amigo de los judíos, permitió que regresaran. Dios levantó a Ciro para permitir también ese regreso a la tierra de Israel. En nuestras notas leo: los judíos que volvieron a Jerusalén del cautiverio en Babilonia construyeron de nuevo el templo de Dios que había sido destruido por los babilonios, especialmente bajo el reinado de Nabucodonosor. Para la época de Herodes, debería haber sido que reinaba cuando Jesús nació, y porque dice del Herodes, hubieron diferentes Herodes dentro de la casa de Israel. La familia herodiana es un estudio muy interesante. El templo edificado en los días de Esdras necesitaba reparaciones. Para complacer a los judíos, Herodes comenzó la obra de renovación y ampliación del templo, la cual duró unos 46 años. Se cuenta que el templo renovado era grandioso, y las palabras de los discípulos en Marcos 13:1, ¿recordáis lo que dice ahí? Lo confirman. Estaban asombrados de todo lo que era el templo. Y el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Rosa, Marcos 13:1, tienes ahí la cita. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro,
Mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras y qué edificios. Herodes construyó murallas, patios, atrios, casas en el área de alrededor del templo. Estaba la fortaleza Antonina, que era el cuartel general de las tropas romanas en Jerusalén. Había una explanada extraordinaria, grandiosa que había hecho. Todo eso era el orgullo de Jerusalén, el orgullo de Herodes, que de esta manera había jugado con dos bandas como buen político, aprovechando la aceptación de los judíos y también jugando con el poder de Roma. En esa situación es donde el cristianismo empieza, donde Jesús está andando en ese lugar de orgullo humano y el Señor dice, quedará piedra sobre piedra. Y el Señor le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice, 46 años tardó. Se refería a su cuerpo, el Señor Jesucristo. Pero ahí la defensa del orgullo religioso. En la página número 28, la escena de muchas enseñanzas y obras de Jesús en el templo renovado por el rey Herodes. Eso es algo que debemos ver y no he traído fotografías hoy, a lo mejor la semana que viene, aunque tendré que traer el proyector, podemos ver algunas de esas fotos de lo que sería la reconstrucción del templo herodiano. La renovación del templo en Jerusalén se realizó durante la época del Imperio Romano, esos 46 años bajo Herodes. Una de las razones por que era importante el templo es que era la escena de muchas obras y enseñanzas de Jesús. El templo es de vital importancia para esta época de la historia, de los judíos y del cristianismo. De hecho, hay varios grupos religiosos, entre ellos los esenios, que están hartos del templo y se han apartado a las montañas. Y muchos autores actuales dicen que Jesús era esenio. Yo personalmente no lo creo y hay un buen estudio mostrando que Jesús no era el maestro de la luz de los esenios, como muchos dicen. Pero el templo era importantísimo. El cuarto hecho importante de la época del Imperio Romano, en el punto 26, que acabamos de estudiar, es la renovación del templo. Así que tenemos ahí 4 puntos históricos que nos permiten ver los cambios sociopolíticos, económicos, culturales, desde el año 63 a.C. en adelante, que van a permitir que haya un avance del Evangelio enorme y que van a permitir que Jesucristo sea crucificado injustamente bajo un pequeño grupo de líderes religiosos en Judea. Y esto es un dato también interesante. Decimos, los judíos mataron a Cristo. Y cuando decimos eso nos referimos a los de Judea. A los de Judea. Jesús fue amigo de los samaritanos, los de Samaria. Y por eso le acusaron a los judíos de Judea de que Jesús era samaritano. Jesús no era samaritano. Pero eso fue una acusación dura hacia Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los judíos de Judea, pero no quiere decir solo los de la tribu de Judá. No. Los que habrían quedado serían de 2 tribus y media después de la deportación babilónica. Aunque había una mezcla, pero van a ser esas 2 tribus y media del rey. Los que eran fieles a la dinastía de David. Ellos sí que sabían de qué tribu eran. Sí, en ese momento sí. Va a ser después del año 70 cuando ya los registros históricos de los judíos van a ser quemados a fuego porque se van a quemar todos en el templo, en la destrucción del templo. Entonces en este tiempo aún sabían de qué tribu eran. Todos. Las 12 tribus. Las 12 tribus. Y por eso digo que la clase gobernante eran los que eran fieles al rey David. Pero tenemos sacerdotes sirviendo en el templo. Tenemos el sumo sacerdote, tenía que ser un levita. Por eso ellos sabían de qué tribu eran. En ese momento en Jesucristo, y sabemos de qué tribu era Jesús. Y lo podemos ver a través de su genealogía. De la misma manera todos los demás judíos. Pero el problema es que las genealogías eran depositadas en el templo
Y como hoy en día que vamos al empadronamiento y pedimos un documento, ellos hacían lo mismo. Pero al destruirse el templo, todas las genealogías de las casas, de las tribus de Israel serán consumidas. Más preguntas, y así vamos a terminar hoy. Bueno, yo te hago una pregunta. A ver, Bueno, es difícil, ¿eh? No, lo que has dicho ahora que si Jesús era samaritano, eso no era que se tratara, sabemos perfectamente que eso era un insulto. Sí, Simplemente era un insulto. Llamar samaritano es el que estaba en contra de los judíos, cuando era judío, ¿no? De todos los mismos judíos lo que llaman samaritano, los que no creían naturalmente. Vamos a ver. El Imperio Romano era una máquina de guerra, todo lo que quería lo conquistaba. Sí. Porque era muy grande, no había nada que le podía hacer frente. Era como en ciertos momentos puntuales la Alemania de Hitler, como momento Rusia, Mussolini, etc. Y entonces vamos a ver una cosa. Teniendo en cuenta que la gente era tan poderosa y todo lo que había fracaso y lo conquistaba,